¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, edición de lunes, pero de feriado, Caruso. Sí, con un saborcito a domingo. Sí, y para algunos mega largo además, ¿no? Sí, Nosotros ya arrancamos la semana ayer, con lo cual es como un martes, un falso martes, pero acá estamos. Y a la expectativa de todo lo que va a ocurrir el domingo que viene. La realidad es que lo que tiene que ver con la vida política, con la vida económica, incluso con la vida social, porque el tema sale una y otra vez, es lo que va a pasar el próximo domingo, elecciones primera vuelta, principalmente lo que tiene que ver con las candidaturas a presidente. Estamos esperando la palabra de Sergio Massa, que va a estar con el gobernador de San Luis en Villa Mercedes, así que cuando eso ocurra iremos en vivo a escucharlo, pero antes comenzamos repasando lo que nos va dejando este inicio de semana, insisto, todo con los ojos puestos en el día domingo. Sí, también una semana comienza los días hábiles y en esa última semana lo hablamos mucho ayer. ¿Qué tipo de eventos inesperados pueden llegar a ocurrir? Uno observa a los candidatos y las candidatas que están más tratando de conservar lo que hicieron que ir a la búsqueda de lo nuevo. Bueno, podríamos entrar en algún matiz, pero en general está esa sensación. Arrancan, abren los bancos, abren los mercados, siempre hay operaciones jugándose que pueden generar algún tipo de ruido en los últimos días de campaña. También se sabe que es muy emocional todo, entonces tratando de buscar un impacto en ese sentido. Pero yo advertiría que la ciudadanía también está muy sobrecargada del mensaje electoral y que los candidatos y las candidatas, no digo que no tengan nada nuevo para ofrecer en ese sentido, pero sí vienen repitiendo una enorme cantidad de consignas que han armado para esta carrera hacia la elección general, Sí. que está escuchado, está bastante escuchado. Se sabe o se podría anticipar de alguna manera qué es lo que va diciendo cada quien. Quien mejor juegue esta semana, bueno, tratará de ir a buscar ese voto marginal, ese fluctuante muy chiquitito que, según dicen consultores y consultoras, se puede definir en los últimos días. Bueno, Nico Fiorentino hoy viene con dos columnas súper interesantes. Una tiene que ver con estos últimos días de recorrida, ¿no? De cada candidato e incluso candidatas, qué van a hacer, a dónde van a ir, dónde creen que puede estar eso que dice Pablo, ese voto residual que aún no se definió. Y luego, ¿qué esperan el día domingo? Digo, ¿qué hago esta semana para llegar a un fin de semana con un mejor posicionamiento? Y la que ya comenzó hoy con cierres de campaña es Patricia Bullrich. Estuvo en Barrancas de Belgrano, mismo lugar, en Ciudad de Buenos Aires, donde había terminado su caravana Mauricio Macri en 2019. Claro, dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, una comuna mega pro, ni siquiera te diría mega Juntos por el Cambio, sino mega pro. Y vamos a ir primero con una partecita de color, por decirlo de alguna manera. No entiendo si fue un chiste, si fue una tomada de pelo a Horacio Rodríguez Larreta, pero miren lo que decía Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno porteño, arriba del escenario. Y con Pato como presidenta, porque no tengo ninguna duda de que Patricia va a ser la próxima presidenta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hay un pato. Y con Pato... Bullrich ni lo mira, ni lo escucha Bastante directamente. raro todo, ¿no? Y aparte Larreta que está sin voz, entonces pareciera que al menos un Sí. chiste a él, ¿no? Como, vamos, vamos, bueno. No, pero esto alguien después definitivamente rarísimo. intenta imitar un pato. Jorge Macri. En algún momento. Es Jorge Macri. Bueno, bastante raro, muy bizarro, pero se viralizó y es parte de lo que se difundió este lunes en el marco de la campaña. Pero hay otro fragmento de lo que dejó este cierre de campaña, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri, insisto, en Barrancas de Belgrano, que tiene que ver con la cifra 30.000. No hizo la gran Milei de directamente reivindicar la dictadura y ponerla en duda. Pero cuando se la banaliza de tal manera de que todo es un chiste, pasan cosas como esta. ¿Ustedes acá cuántos hay? ¿Alguien nos sabe decir? 5.000, 6.000. Más. Bueno, hago 6.000 que es más fácil. 30.000, 30.000 ya, 30.000. parecemos peronistas, ya inventamos 30.000. los números de cualquier lado. Fuerte, ¿no? Inventamos los números de cualquier lado, dice Jorge Macri, no diciéndolo directamente, pero haciendo referencia a que el peronismo inventó el número de los 30.000 desaparecidos. Sí, claro, jugando directamente con eso. ¿Cuántas veces decimos, ojo con ir corriendo todo el tiempo el límite, porque en algún momento se naturaliza y queda, como decía Lucila, no hay elementos para pensar, o por lo menos Jorge Macri no lo manifestó así, que ponga en duda efectivamente ni el terrorismo de Estado, ni lo que significan desaparecidos y desaparecidas en la Argentina. Pero tomarlo como parte de una
de un chiste o de un momento muy liviano y jugarlo de esta manera, habla de que algo ya pasó, que algo penetró, que una línea se corrió. Bueno, son todas las cosas que venimos advirtiendo hace mucho tiempo, no solamente de esta campaña. Y habló Sergio Massa hoy también, Sí, ¿no? también habló en la provincia de San Luis, también un poquito más temprano. Estuvo con el gobernador Alberto Rodríguez Sá y también con el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens. Hizo referencia al previaje. Otro de las políticas de Estado que se metió en la campaña, ¿se acuerdan ustedes? Que en algún momento Patricia Bullrich le dijo, en el marco del debate, dejate de joder con esos plancitos. A ver cómo, en un fin de semana extra largo, donde la capacidad hotelera estuvo hasta el 85% ocupada, a ver qué decía Sergio Massa. Plantean la cuestión fiscal y como bien explicó Mati, 85 de cada 100 pesos que invertimos en previaje vuelven en impuestos y además vuelven en formalización de la economía, con lo cual el que plantea la cuestión fiscal alrededor del previaje y lo plantea como un subsidio es burra o burro. Es burra o burro. Bien, ahí estaba Sergio Massa haciendo referencia efectivamente a esa política de Estado. Bueno, hablando de política de Estado, otro elemento que se mete siempre en las campañas o en la discusión de determinados gobiernos tiene que ver con los subsidios. Hoy hubo un anuncio por parte de Diego Giuliano, el ministro de Transporte de la Nación, respecto de la posibilidad de que quien no quiera el subsidio al transporte, que está subsidiando el costo de la tarifa en distintas localidades del país, puede renunciar a él. Puede efectivamente rechazarlo. Vamos a charlar con él, va a estar aquí en el Living de Desiguales para entender si se trata de una manera de visibilizar lo que significa efectivamente y poner bien en claro qué significa retirar subsidio al transporte, pero para preguntarle también cómo cae esto en el resto del país. Hoy lo anunciaba de esta manera el ministro Giuliano. Y nos parece importante en este momento, en esta etapa en donde el debate público está abierto sobre esta cuestión, de que se conozca el impacto de la tarifa sin subsidio. Eso significa 700 pesos en el colectivo, 1.100 pesos en los trenes. Muy lejos, 10, 20 veces más de lo que hoy es la tarifa. Bien, ahí estaba adelanto Giuliano. nada más, Sí. Viene Dale. hoy acá. Y aclaración, se envió el proyecto de ley de previaje al Congreso, ¿no? Ujú. Porque mientras de un lado le dicen plancito y del otro lo utilizan millones de argentinos y argentinas, bueno, que se dé una discusión, me parece, en el recinto, en la Cámara Baja, es lo más interesante de acá lo que viene. Y que quede, ¿no? Sí, ese es el objetivo si se convierte en ley, ¿no? Bueno, estamos esperando a Massa, Dale. pero nos vamos al encuentro de Nico y de Flor. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, seguramente se va a interrumpir por la palabra de Sergio Massa, pero Nico, vamos a Massa. Muy bien, arrancó Sergio Massa Está allí bueno en porque Villa no Mercedes. tuvimos que interrumpir a Eso nadie. como Sí. reír la imitación del pato. El domingo. Gracias, muchas gracias. Gracias, querido amigo, compañero, gobernador Alberto. Gracias por recibirnos, por trabajar juntos, por darme la oportunidad de compartir no solamente el trabajo con un gran equipo de gobierno, sino también con muchos de los puntanos y las puntanas. Primero quiero contarles que hoy estuvimos en una de las perlas de la provincia, en Potrero de los Funes, poniendo en marcha una ley que le devuelva estabilidad al sector turístico definitivamente. Gracias, Mati, por acompañarme. Pero quiero, como dice la canción, contarle a los argentinos que estoy en Villa Mercedes, la ciudad de la calle Angosta y del Río Quinto también.
Pero sobre todas las cosas, en la ciudad que tiene una de las bases heroicas de nuestra guerra de Malvinas, ahí en Villa Reynolds, que de alguna manera nos obliga y nos compromete. Nos obliga y nos compromete en un momento muy especial en el que se escuchan candidatos diciendo que las Malvinas son inglesas. Se escuchan candidatos diciendo que las podríamos haber cambiado por vacunas. Nosotros hoy desde acá, en recuerdo y memoria de los héroes que le dio esta ciudad a la Argentina, reiteramos una vez más: Malvinas fueron, son y serán argentinas. La sangre de nuestros héroes no se negocia. Y quiero aprovechar estas horas en Villa Mercedes y en San Luis para venir a comprometerme con el pueblo puntano, para venir a comprometerme con esas mamás que hoy tienen en la universidad acá en Villa Mercedes o en la Universidad de La Punta o estudiando en una universidad fuera de la provincia. Venir a comprometerme en la defensa de una de las banderas de nuestro programa de gobierno, frente a aquellos que plantean el arancelamiento educativo, frente a aquellos que plantean los vouchers para la educación, frente a aquellos que plantean cobrar las universidades. Hoy, una vez más, venimos a decirle al pueblo de San Luis: vamos a sostener y defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Porque creemos en la educación como motor de la movilidad social ascendente. Soñamos con una Argentina en la que el hijo o la hija de un artesano de Merlo, de Villa Mercedes o de la capital pueda ir a la universidad y convertirse en programador, en ingeniero, en abogado. Esa es la Argentina en la que creemos. Vengo a comprometerme con la producción y el trabajo de los puntanos. Vengo a contarle a esas pymes que se están desarrollando en el Parque Industrial o en Justo Darac o acá en Villa Mercedes, que vamos a apostar a crecer sobre la base de simplificarles el sistema tributario, sobre la base de bajarles los impuestos, sobre la base de fomentar el ingreso al empleo joven de nuestras pymes, no cobrando durante 2 años las cargas sociales, porque queremos a nuestros pibes en la universidad y en el trabajo. Vengo a decirle además a los compañeros y compañeras trabajadores
que sé que durante muchos años la vienen pasando mal. Soy consciente de los problemas que tenemos. 4 años de un gobierno entre el 2015 y el 2019 que bajó 20 puntos el poder de compra de los salarios. Después la pandemia y siguió la caída. Hace un año empezamos la recuperación. Vino el fondo a imponernos una devaluación y a pesar de eso tomamos la decisión de devolver el IVA en los salarios a 16,5 millones de argentinos, de eliminar el impuesto a las ganancias a más de 1 millón de trabajadores. Y vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir recorriendo desde el 10 de diciembre el camino de la recuperación del ingreso. Vengo a comprometerme con los y las jubiladas de San Luis, que también fueron víctimas en algún momento del recorte, que también fueron víctimas de un cambio de índice en la ley. Devolvimos el índice, vimos que no alcanzaba contra la inflación, tomamos la decisión de acompañar con un bono, pero no alcanza. Vamos a seguir mejorando la realidad de nuestros jubilados y jubiladas, porque es el Estado el que los debe proteger. Y quiero decirles a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas, mucho cuidado. Ahí están queriendo volver al sistema de AFJP. Ahí están presentando programas que recortan en la cabeza de cada jubilado y jubilada. Ahí están queriendo sacar el PAMI y eliminar el programa de medicamentos gratuitos. Nos quieren volver a llevar al pasado de desprotección de la Argentina en materia de jubilaciones y de obra social. No lo vamos a permitir. El domingo cada jubilado y cada jubilada con su voto tiene la chance de defender el sistema de movilidad, el sistema de bonos, el programa de medicamentos gratuitos. Vengo a comprometerme, sobre todo con las mujeres puntanas. La verdad es que dependemos centralmente de su comprensión y de su trabajo estos 7 días para transmitir el peligro que representa para la Argentina que vengan por el recorte educativo, que vengan por una sociedad de libre venta de órganos, como si las personas fuéramos un número o un precio, que vengan además con el planteo de la libre venta de armas en nuestra sociedad. Nosotros queremos que nuestros hijos lleven una compu en la mochila, no un arma. Vamos a construir una patria segura, con educación, con trabajo, con producción. Vengo además a comprometerme con el federalismo. La verdad es que escucho todo el tiempo la idea de la candidata o el candidato, indistintamente, del recorte a las provincias, de la eliminación de la coparticipación, pensando que el país termina en las 60 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo. Tenemos que ir a un nuevo pacto federal
cuanto más recursos pongamos a cada una de las provincias argentinas, más chance de desarrollo tenemos, más inclusión generamos, más cerca del problema para resolverlo estamos. No es juntando plata en la Casa Rosada, es distribuyéndola en cada rincón de nuestra hermosa y gran patria. Y vengo también a pedirles un gran esfuerzo. Este peronismo es el peronismo que le mostró a la Argentina que cuando la discriminaban desde la nación podía defenderse y crecer con un proyecto propio de desarrollo. Este peronismo y esta provincia demostró que se pueden tener planes sociales trabajando como queremos. Este peronismo y esta provincia demostró que se pueden tener hospitales de primer nivel, demostró que se pueden tener autopistas iluminadas, demostró que se pueden tener hoteles eficientes y que ganen plata, como el de Potrero de los Funes, demostró que se puede tener una autopista informática cuando nadie hablaba de ciudades digitales y de conectividad. Son un peronismo con mirada de futuro. Tuvieron el coraje de hacer cambios para construir un Estado eficiente. Yo quiero invitarlos y les quiero pedir que me ayuden. El domingo que viene jugamos un partido importante para nuestra patria. Definimos si saltamos al vacío, si volvemos para atrás o si construimos para adelante un proyecto de desarrollo que incluya a todos los argentinos. Les quiero pedir que desde hoy hasta el domingo, barrio por barrio, casa por casa, local por local, vayan a buscar a cada puntano, a cada puntana. Díganle que la victoria está cerca. Díganle que lo estamos dando vuelta. Díganle que lleguen el domingo a la urna a buscar nuestra bandera, que ahí en la bandera está el futuro de nuestra patria. Gracias Villa Mercedes, gracias Alberto, gracias San Luis. Mucha fuerza a ganar el domingo, a ganar que se puede. Bueno, escuchábamos a Sergio Massa, acto de campaña hecho y derecho, ¿no? Digo, de cierre incluso, hablando de los próximos días, hablando de las mujeres, como nos había anticipado Nico ya la semana pasada, las mujeres puntanas, en este caso, barrio por barrio, casa por casa, y ahí lo vemos a Rodríguez A, gobernador saliente, ¿no? El 10 de diciembre, sí. si es ese día el cambio de mando, será un aliado de Juntos por el Cambio quien asumirá la gobernación en San Luis. Apuntalando lo federal también, que yo creo que fue una marca muy propia de este gobierno en general. Pero bueno, resaltando sobre todo, y en el local por local, casa por casa, barrio por barrio, recordando cuál es la tarea pendiente que tienen los jefes políticos de cada provincia peronista para tratar de que no pase lo que ocurrió a las PASO, ¿no? ¿Nico? Sí, y que no te quede ningún aliado imitando a un pato, ¿no? Para que no termine el acto. No, claro, para que no se viralice a tu compañero haciendo Sí. un cuac cuac. Bastante raro. Vamos a hablar un poco de... Saben que estamos en situación de veda Sí. electoral. Para el Y tema de encuestas. en Para el realidad, tema ¿o no? encuestas, puntualmente, sí, varias cosas, entre ellas las encuestas, después arrancan otras que son los actos de campaña, que eso es hasta el jueves. Pero vamos a encontrar la forma de hablar de encuestas sin hablar de encuestas, Ok. podemos decir, porque en realidad lo que vamos a tratar de mostrar es cuál es el escenario, la foto, el domingo que imaginan en los búnkers de los tres principales candidatos y candidatas a la presidencia. Arranquemos, si quieren, por Javier Milei, por La Libertad Avanza, que fue el candidato más votado en las PASO. Ahí lo que viene es lo siguiente.
una posibilidad de ganar primera vuelta remota, Sí. remota, como que tengan, no sé, 1 en 1000, Pero la pero ven. es algo que no descartan. Lógicamente, este escenario no sería porque Milei llegue al 45% de los votos, sino que lo que ellos dicen es si nosotros superamos el 40% y ni Bullrich ni Massa suman votos de los que estuvieron en las PASO, se puede dar esa posibilidad en lo concreto. La diferencia hoy, más 10. exactamente, 40 puntos más 10 en la Argentina para ganar en primera vuelta, tenés que sacar 40 puntos sacándole 10 de punto de diferencia al segundo o sacar 45. Y lo segundo es que ven a Patricia Bullrich tercera y lejos. Acá hago un pequeño paréntesis que es importante. Se da un escenario bastante curioso. Yo a contramano de lo que dijeron un montón, para mí el trabajo de las encuestas en las PASO fue relativamente bueno, sobre todo comparado con experiencias anteriores. ¿Por qué? Porque si bien ninguna encuesta daba a Milei en 30 Ajá, puntos, sí. yo las que veía decían 25, 26, digamos. Sí. Ese es no es un margen de error gigante para las encuestas. Y lo que pasaba, que nosotros también lo contamos acá, lo que pasaba es que mientras la política decía Milei se está cayendo, cuando vos hablabas con los encuestadores te decían, che, yo medí Entre Ríos y está altísimo, yo Sí. medí Catamarca y está altísimo, yo medí el conurbano y está altísimo. Y efectivamente fue lo que terminó pasando. Por ahí lo que quedó la sensación de que las encuestas hicieron un trabajo muy malo fue el orden. Porque hubo menos de 2,5 puntos de diferencia Claro. entre los tres candidatos. Pero sí es digo, cierto que lo consolidaban como sujeto político. Sí, llegó la Libertad Avanza, Claro. llegó Milei para quedarse y está en esto la es muy escena. concreto, y si Sí. querés comparar con lo que daban las encuestas en las PASO 2019, este fue un trabajo casi matemático, Claro. te diría. ¿Y por qué subrayo esto? Porque en los tres búnker, si bien donde tienen diferencia es en las distancias entre uno y otro, la foto de Milei primero, Massa segundo y Patricia Bullrich tercero se repite. Incluso en el de En Patricia los tres Bullrich. búnker. Ahora vamos a llegar. Dale. Ahí Milei sí la tiene a Patricia Bullrich bastante lejos. Veamos lo que están viendo en el búnker de Unión por la Repasemos Patria. esto. Lo que Nico dice es, esto es lo que están viendo en cada centro de campaña y en función de eso la última semana. Claro, Exactamente. en realidad la última semana nos metemos después. Esto es, ¿qué ven para el Sí. domingo? Digo, la lupa está ahí. Ahora, con lo que veo, ¿cómo voy a llegar? Eso Bien. en un Esta es ratito. para que lo entendamos mejor. Esta es la foto que construyen Claro. las fuerzas políticas a partir del trabajo de encuestas, de la campaña y de Focus Group. Bien. En fin, no sale de ahí. Sigamos con Massa, porque decíamos, ve un escenario muy consolidado de balotage con Milei. Acá hay una coincidencia con lo que ven en La Libertad Avanza, una Bullrich tercera lejos, y hay un entusiasmo que lógicamente no lo podemos nombrar porque hay veda electoral, pero hay un entusiasmo que se generó en las últimas horas por un sondeo que llegó de una medición con muchos casos, una muestra muy amplia. Una pero consultora de renombre o seria, digamos. Hasta ahí vamos a decir, Lucila Trujillo. Estoy hasta preguntando ahí si la vamos a- consultora es de renombre y seria. hasta ahí vamos a decir. Hasta ahí vamos a decir. ¿No? Y nos quedamos con lo que ven en Juntos por el Cambio, y acá con esta placa ya cerramos. A ver. Ellos lo que ven es, efectivamente, a un Milei primero, pero no lo ven creciendo respecto a las PASO. No ven un escenario de un Milei creciendo 4 o 5 puntos, como sí están empezando a mostrar algunas consultoras. Creen que sí, que efectivamente está Massa por encima, pero en sus mediciones la tienen a Patricia Bullrich a 1 o 2 puntos abajo de Massa, lo que en términos no electorales, porque en electorales el que sale primero y el que sale segundo van a un balotaje, no existe el empate técnico, pero en términos de medición de encuestas sí están viendo dentro del margen de error que permite la encuesta, y lo que sí generó una especie de... no sé si de relanzamiento, pero sí como de reacción positiva, son algunas cosas que pasaron en la última semana. Creen que la evaluación que se hizo de la presentación de Bullrich en el segundo debate fue bueno. Creen que la incorporación Sí. de Horacio Rodríguez, en realidad el anuncio de Sí. la incorporación estuvo siempre adentro, o eso creemos, pero el anuncio de Rodríguez Larreta como su futuro jefe de gabinete puede ayudar a contener un espacio de votos que le estaba costando mucho contener, que eran los votos de Rodríguez Larreta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y lo que ellos dicen es que las encuestas que lo ven, que la muestran lejos o que lo ven a Massa muy alta, son encuestas hechas antes del caso Insaurralde y antes de la
escapada del dólar y que conozcamos la inflación del mes de septiembre. Bien, bueno, ahora Nico nos va a contar un ratito cómo planifican los últimos días, 5 días faltan para la elección. Nos vamos a ir al living, al encuentro de Diego Giuliano, el ministro de Transporte de la Nación. Recordemos, tiene que ver con los subsidios a las tarifas de transporte, pero antes se ha discutido tanto. Está tan mentado todo el tema de los subsidios y sobre todo en el tema transporte y tarifas que valía un informe de Desiguales. Ustedes saben que estamos en el medio de una campaña electoral en donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios al transporte no son necesarios. Argentina no puede vivir con subsidios permanentes que lo que hacen es destruir la cultura del trabajo. Se termina la Argentina subsidiada. Yo te diría, lo de los subsidios no da para más. No, 3 puntos del PBI de subsidios no van más. Se termina la Argentina subsidiada. Los 3 puntos del PBI de subsidios no van más. Todos los empresarios, comerciantes del país reciben en forma indirecta el subsidio del transporte a través de que le estamos transportando la fuerza laboral a precios mucho más bajos. Yo les pregunto, si el boleto del bondi o del tren saldría 500 pesos, ¿por cuánto habrían cerrado las convenciones colectivas? ¿Están seguros que si un trabajador que tiene que tomar 2 bondis o un bondi y un tren iba a tener que gastar 2.000 pesos por día, ¿están seguros que lo hubieran cerrado como la cerraron o lo hubieran pedido un poquito más? Vos asumís como presidente, ¿a cuánto lleva el boleto? Hay que desregular tarifas del transporte. ¿A cuánto lleva el boleto? Representa que el boleto de tren pase a valer 1.100 pesos. Representa que el boleto de colectivo pase a valer 650 pesos. Digo porque una cosa es cuando hablan con frases lindas y otra cosa es llevado a los números de todos los días de la gente. Tamara, ¿sabías que hay candidatos que quieren sacar el subsidio del tren? Sí. Bueno, pasa de 56 pesos a 1.100. ¿Lo podrías pagar todos los días? Y la verdad que no. No podríamos trabajar más porque laburaríamos para pagar el viaje, digamos. Se termina la Argentina subsidiada. Hay que desregular tarifas del transporte. A partir ya de mañana, cada usuario del transporte urbano de pasajeros va a poder justamente informarse primero acerca de qué significa no tener subsidio al transporte y en la medida o en el sentido de que no quiere recibir ese subsidio que el Estado Nacional tiene respecto del transporte, puede optar por no adherirse. Bueno, acá estamos ya con Diego Giuliano, ministro de Transporte, lo veían recién y ahora está en el link de Desiguales. Gracias, Diego, por haber venido. Antes de que nos metamos en los números concretamente, de hecho, Flor tiene un par de placas. Leí hoy en todos los portales el título, esta es una medida política, no económica. ¿Por qué la caracterizan de esa manera? Bueno, medida política, lo que sí es cierto es que esta es una medida de esclarecimiento informado a la población para tomar decisiones. Una democracia sana, una democracia en donde uno pueda hacerse cargo de sus propias decisiones, tiene que tener también esa transparencia en la información. Imagínense ustedes que cuando uno va y en la urna, y lo digo con todo respeto, pero lo digo, cuando uno va a la urna y toma una decisión por un proyecto político, tiene que saber, tiene que conocer el impacto que esa decisión tiene en uno mismo, en la familia y en la sociedad en general. Por eso yo no le tengo miedo a que planteen que es una medida que está en la semana antes. Sí, es una medida de esclarecimiento informado, de datos para la toma de decisiones. La democracia es eso, no es solamente elegir el domingo. ¿Tiene la intención, Diego, que la ciudadanía sea más consciente de lo que significaría retirar esos subsidios? ¿Ese es el objetivo de la política? El objetivo es un conocimiento y además que es lo importante de la medida, es que quien sienta que no quiere tener subsidio al transporte, sí, porque piense igual que los proyectos políticos, tanto de Milei como lo vemos y de Patricia Bullrich como la hemos visto. Porque rechaza el concepto de subsidio en general. Que rechaza ese concepto, sí, que ya lo decida ahora y que ya entonces pueda optar por no acceder al subsidio al transporte, que es universal, y digo para que la gente esté tranquila, el subsidio es universal. Solamente el que
no quiere el subsidio tiene que hacer el trámite. Sí. ¿Crees que algún candidato a la Libertad Avanza podría públicamente decir, bueno, yo me bajé porque efectivamente no creo en el Estado? Sería absolutamente lógico, coherente que lo haga. La pregunta es por sus votantes, eventualmente. Claro, porque si alguien manifiesta lo que manifiesta y sostiene de que el subsidio al transporte es un gasto, ustedes saben que nosotros pensamos exactamente a la inversa. Para nosotros no es solamente una cuestión de lo que entra y lo que sale, que lo miramos y mucho, sino también es una cuestión que está vinculado a lo que es el impacto indirecto de, en este caso, el subsidio al transporte. ¿Cómo es eso? El impacto indirecto tiene que ver con la rentabilidad social del transporte. Imagínense, el sistema ferroviario. Si no tiene inversión del Estado, olvídense de los trenes. Olvídense de los trenes. Olvídense de los 10 trenes metropolitanos que hemos instalado en la Argentina Federal. Si no tiene aporte, si no tiene inversión del Estado, la tarifa es lo que van a ver. 700 pesos a la hora de justamente ir al colectivo y 1.100 pesos en los trenes. Entonces, el efecto indirecto es que el salario también recibe a través del subsidio al transporte. Los empresarios reciben también a través del subsidio al transporte, por esto que decía recién la vicepresidenta, que justamente eso también beneficia al empleador, que transporta su fuerza laboral, como ella lo planteaba. Flor, ¿compartimos los números? Dale, sí, porque está bueno verlo en la práctica, qué pasaría efectivamente con el boleto que pagás todos los días en el caso de que se retiren los subsidios. En este caso sería voluntario, si uno quisiera, podría pedir darse de baja, pero así quedarían los números. En el caso del colectivo y del tren, hoy el colectivo está entre 53 y 73 pesos según la distancia. Sin subsidio se iría a 700 pesos por tramo, es decir, vas 30 cuadras, 700 pesos. El tren, ¿qué pasaría? Hoy lo tenés entre 12 y 53 pesos y se iría hasta 1.100 pesos. Y otra cosa que queríamos traer interesante para contar es el peso de los subsidios del transporte, porque cuando se habla del plan motosierra y uno piensa, bueno, si sacás estos subsidios, ¿qué pasa? ¿Ya está, se arreglan las cuentas públicas? Bueno, efectivamente, fuimos a la página de presupuesto abierto del Ministerio de Economía. En asistencia financiera a empresas, el Ministerio de Transporte destina casi 540.000 millones de pesos. Eso es el 10% de total de todos los subsidios de Argentina, es decir, energía, gas, Yo pensé que era el 10% de transporte, del subsidio total. Del subsidio, de todos los subsidios, y el 1,4% del presupuesto total. Es decir, volvemos a lo que hablamos siempre, ¿no? Esto del plan motosierra lo paga la casta. No, veamos un poco los números finos y veamos que incluso sacándote el subsidio del bondi tampoco pasaría nada y volvemos a lo que decimos siempre. Hay grandes gastos del Estado que nadie los está mencionando porque son impopulares, pero que si efectivamente querés cortarlos, tenés que ir por otro tipo de gastos, como es sin duda los servicios sociales, las jubilaciones. Claro, jubilaciones. Siempre lo marcaba Flor como el gran eje que cuando se habla de la motosierra nunca se lo nombra, ¿no? Ahora, ¿vos creés que recortaría jubilaciones Javier Milei? Bueno, es lo que está diciendo, ¿no? Cuando uno retira al Estado de lo que significa justamente la vida, la situación de cada persona, de cada familia, cuando el Estado se va, lo que viene es eso, ¿no? Es porque son modelos que ya hemos visto, que se han practicado en otros sitios. Él mismo lo plantea. Plantea un modelo a la chilena en algunas cosas. Es decir, con obra pública solamente en los lugares en donde se pueda pagar la obra pública. Por lo tanto, quedan enormes espacios públicos y sociales sin obra pública. En el caso de la salud pública, en el caso de obviamente la educación pública, en todo eso, y el transporte es uno de los, yo diría, unas cosas centrales de la vida cotidiana, al retirarse el Estado aparece esto. En una interpretación ortodoxa que la verdad que hasta en el mundo económico retrasa 150 años. Porque hoy el subsidio al transporte está en casi todo el mundo, diría civilizado, está el subsidio al transporte, con un objetivo, con esto de que el sistema te lo devuelve. Cuando uno invierte en trenes, el tren te lo devuelve. ¿Cómo te lo devuelve? Cuando una economía regional florece. Claro. Cuando mejora el comercio, mejora el turismo. Bueno, Aerolíneas es un claro ejemplo de eso, ¿no? Aerolíneas. Pero vos decís, ¿qué países, a ver, lo tienen como emblema este tipo de subsidio? El subsidio del transporte está en todos los países europeos que conocemos, está en Estados Unidos,
el subsidio está en Canadá, en Brasil. Digamos, el subsidio existe porque no solo es una cuestión de destinar fondos públicos al transporte, sino de lo que significa como devolución en la rentabilidad social del transporte, y entonces mejora la economía, la educación permite que lleguen los alumnos y los docentes, y así pasa con la salud y con todo. Entonces, es una visión muy antigua. Le diría que lamentablemente han planteado, como han hecho ya con Aerolíneas Argentinas, pero esta medida que hoy tomamos desde el Ministerio de Transporte permite transparentar las cosas, plantear una cuestión de lealtad también con el sistema democrático. Esa lealtad quiere decir que uno sepa que lo que decide también tiene que ver con lo que después pasa en la vida de todos los días. Algunos creen que no pasa nada. Hay gente que cree que no, como yo tengo auto particular, dice alguno, a mí esto no me llega. Como no voy a la escuela pública, dice otro, no me llega. En realidad nos llega a todos. Esta motosierra, esta idea de lastimar, termina lastimando a todos. Es un arma de destrucción, no es un arma de construcción. Nico. Diego, cuando el ministro Massa anunció la devolución del IVA para las compras en productos de la canasta básica, explicó que él prefería que sea una devolución al bolsillo vía la compra de los consumidores y no una quita, porque si hacía la quita del 21% de los productos, ese 21% se lo comían las empresas, básicamente. Entiendo que no es comparable, entiendo que son universos distintos. Ahora, ¿es proyectable la idea de que los subsidios al transporte, en lugar de ir a las empresas, vayan a la carga de una tarjeta de las personas que lo utilizan? Claramente. Y esta es una medida que va en ese sentido. Claramente. ¿Por qué? Porque ya empezamos con eso. Ya empezamos este año, por ejemplo, incorporándole a la tarjeta SUBE tecnología para personalizarla, para que tenga mayor accesibilidad y sobre todo extenderla a la Argentina federal. Fíjense, la SUBE es una política pública de transporte que tiene 14 años. Durante el macrismo, los beneficios llamados atributos sociales de la SUBE, los descuentos, excombatientes de Malvinas, trabajadores domésticos, trabajadoras domésticas, todos los beneficiarios de ANSES, jubilados, pensionados, solamente tenían atributo social en Buenos Aires. Decisión de nuestro gobierno fue trasladarla a todos los lugares de la Argentina donde tenemos SUBE. Y extendimos SUBE a hoy estamos en 53 localidades en toda la Argentina. Ese es el plan. El plan es un acuerdo federal del transporte con las provincias. Ustedes saben que las provincias no han delegado la materia de transporte. Cada provincia maneja su servicio de transporte público. Tiene su propio servicio. Esa es la razón por del diferencial entre tarifa, por ejemplo, del AMBA y en otro. Pues yo me imagino, se están viendo en distintos puntos del país donde la tarifa ya es cara. Dice, pero nuevamente están trabajando solamente para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bueno, eso es importantísimo aclararlo. ¿Por qué? Porque hay en la Argentina federal, cada provincia administra su propio transporte. Y durante el macrismo, también tengo que decirlo, porque le escucho a Bullrich plantear estos temas, durante el macrismo se eliminó el fondo compensador al interior de la Argentina a través de lo que se llamó el consenso fiscal del año 2018. Eliminado ese fondo compensador, la distorsión fue tremenda. Y el beneficio social solamente en Buenos Aires, la distorsión fue tremenda. ¿Qué hicimos? Retomamos ese tema. Entramos a un fondo compensador vía COVID, se llamaba Fondo Compensador COVID, y aumentamos el 1.300%. Y fue Sergio Massa, el que cuando era presidente de la Cámara de Diputados, recuerdo yo haber llevado el tema, introdujo dentro de la ley de presupuesto y fue después votado por diría la mayoría absoluta de los legisladores argentinos, el Fondo Compensador Interior. Entonces, hoy tenemos Fondo Compensador Interior. La distorsión todavía continúa, pero ya no es 100 a 0, como era 100 para el AMBA, 0 para el interior, como fue en el final del gobierno de Macri. Hoy estamos en 65 a 35. Falta mucho. Es la SUBE la que nos va a permitir llegar al bolsillo del usuario. Bien. Y es lo que estamos haciendo. ¿Flor? Sí, ¿qué proyección tienen de cuánta gente efectivamente se va a bajar del subsidio al transporte? Mire, no tenemos una proyección definida porque es voluntario, optativo, no tiene ningún estímulo, salvo el estímulo de la lealtad democrática.
O de ser honesto con lo que uno propone y vota también, ¿no? De ser honesto con eso. No, bueno, pero de subsidios a la energía hubo 3 millones de personas que se dieron de baja en energía, y en gas y electricidad, muchos porque por no tener los ingresos, pero muchos porque dijeron, no, yo quiero pagar la totalidad de las tarifas. Entonces ahí hubo mucha gente que quedó fuera de los subsidios. Por eso es necesario mostrar la situación. Esto empieza mañana. Mañana usted va a entrar a la app de la SUBE sintetizada que hoy hay, o va a entrar a la página web de Argentina.gov/SUBE y va a ver que le cuentan, que le muestran la diferencia con o sin subsidio. A partir del miércoles usted va a poder subirse al colectivo y aunque no tenga registrado el descuento, va a encontrar en la validadora lo que es con subsidio o sin subsidio la tarifa. Eso me interesa. Pongámosle que alguien no ingresó a la app o no ingresó a la web. Sube al colectivo, le dice voy hasta tal lugar y ahí le tira el boleto. ¿Con subsidio y sin subsidio? Así es. O sea, en el momento vos vas a poder elegir qué pagar. Vas a poder decirle al conductor o a la conductora, lo mío va sin subsidio. Y entonces, inmediatamente la SUBE te permite cargar, en este caso, son 700 pesos el boleto. No, pero perdón para que no quede duda. Te informa la diferencia. No es que vos lo decidís cuando estás pagando el boleto, no. No, te informan. Claro, te informa. Sos vos el que tenés que decidir. Está bien. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obligación en esto. Más allá de esta obligación que puede ser ética, que puede ser por eso preguntaba democrática. si el objetivo si la decisión tenía que ver con clarificar, nos dice nuestro productor, vivir la experiencia Milei, por lo menos en materia Claro, no, pero es que de tarifaria. verdad, si vos subís a un colectivo y te preguntan con subsidio o sin subsidio... No, pero no es así. No, uno sube, no? uno sube A al ver, colectivo sí. y le aparece en el display de la validadora la información sobre la tarifa con subsidio o Claro, sin subsidio. sobre la información. Ah. Usted no tiene que hacer nada, si Pero te va a aparecer continúa, qué porcentaje te están subsidiando. te va a aparecer los 700 pesos de la tarifa o la tarifa con subsidio, que es la que tenés todos los días. Sí. Quien no quiere Es información, digamos. renunciar, claro, quien no quiere renunciar al subsidio, No hace nada y sigue. no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Continúa con su tarjeta SUBE, la Sí. carga. Ustedes saben que la tarifa está congelada hasta diciembre, una decisión del ministro Massa dentro de las 27 medidas que tomó de contención social después de la devaluación forzada por el fondo. Entonces, no hay que hacer nada, pero sí quien quiere, como ya escuché algunos actores sociales, periodistas que dicen, yo quiero renunciar al subsidio, él sí puede, ella sí puede. Primero, ¿A quién? ¿Quién lo dijo? he escuchado algunos Ok. en general que plantean que Que lo van a quieren hacer. renunciar, que están en X, digamos. En Twitter. En Twitter. El planteo es simple. Quien quiere renunciar va a tener la posibilidad, a partir de ya del miércoles, de ingresar a la web o a su plataforma, a su app, y ahí llenan un formulario en el que solo dice, no quiero más el subsidio al transporte. Inmediatamente registra su SUBE y cuando ya directamente no le tiene que decir nada al conductor, la SUBE ya queda cargada sin subsidio. Hay dos cosas que me parecen importantes, Diego. Primero, la discusión sobre lo que pasa en algunas localidades de distintas provincias respecto, por ejemplo, del AMBA o algunas otras zonas donde sí el gobierno nacional tiene el control de la tarifa. Esto me parece importante. No sé si cuánto se sabe que efectivamente esto es así, que está descentralizado y por eso son las provincias las que deciden o las que pueden subsidiar una tarifa de transporte o no. Y el otro elemento es el sentido último del subsidio, que no es demagógico, sino estos beneficios indirectos que aparecen. Es decir, la cuenta da, y la cuenta da superavitaria, si vos ves cómo le vuelve al crecimiento económico cuando se subsidia, por ejemplo, aerolíneas o la tarifa o los laburantes que van y vuelven a trabajar. Esto se discute muy poco. Quizás sirve esto como para visibilizar un poquito más el asunto. Y ahí está el punto, digamos, en el sentido del subsidio como dinamizador de la economía. Y ahí, claro que la cuenta da dentro de lo que es la economía social. Ahora, claro, en una visión ortodoxa que retrasa 150 años, el planteo es que el subsidio es un gasto. No, porque lo que plantean, por ejemplo, una escuela rural, no es rentable, no debería existir esa escuela, dijo Milei. Son exactamente estas ideas, algunas ancladas en el siglo XIX, que si no es rentable una línea de colectivo, por ejemplo, de una localidad a otra, no es rentable por X motivo, ¿cómo llega esa gente a donde tiene quizá el laburo, claro, o a visitar a su familia? El transporte es un servicio público. Ese servicio público tiene líneas que son muy competitivas,
muy competitivas, por la distancia, por la cantidad de pasajeros, y otras que son de fomento. Eso genera un equilibrio en el sistema y la necesidad de un subsidio. El subsidio tiene que ser bien administrado, transparente, pero tiene que ir al bolsillo del usuario, porque es el usuario el que necesita el subsidio, y hay que ir separándose, como lo estamos haciendo ahora. Hoy tenemos un sistema mixto. Hoy tenemos el subsidio a la empresa y, mientras tanto, el subsidio... Que a veces chantajean las empresas un poco, ¿no? Bueno, fíjate un efecto de esta medida inesperado. Hoy los empresarios de transporte de una cámara plantearon que ellos podrían por menos de 700 pesos. La verdad que es un efecto inesperado, que ya los empresarios hoy plantean que pueden por menos de lo que nos dicen a nosotros que cuesta cuando nos sentamos en la mesa. Porque ustedes justamente dan un negociación. subsidio justamente para llegar a ese número que ellos plantean. Así si es. es menos, ¿por qué no les dan menos subsidios? Si es menos, mucho mejor. Entonces, ahí ya estamos planteando una reconfiguración de este diálogo. Es importante tener en cuenta esto porque no se comprende muchas veces que el transporte o que el subsidio en general no es un gasto operativo, sino que tiene que ver con una inversión social absolutamente, diría, de devolución en la economía general de cada uno, de cada familia, de cada barrio incluso. Y esto es lo que defendemos. Por eso no es una medida electoralista como plantean algunos, es una medida de esclarecimiento, de información esclarecida para tomar decisiones. Y si vos votás a quien te dice que hay que eliminar los subsidios, ya tenés la opción mañana de empezar a eliminarlo en tu propia economía. Diego, estamos cerrando. Sos candidato además por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ves la escena? ¿Coincidís con lo que decía Nico de que se está viendo una escena de balotaje consolidado? ¿Qué percibís? Nico tiene datos muy precisos. Así que está muy claro que hoy hay una ampliación muy fuerte del espacio de Unión por la Patria, una ampliación social, yo diría, y lo vemos todos los días. Lo vemos cuando intendentes, presidentes de comuna, que pertenecen a diferentes partidos políticos, empiezan a acompañar la posición de Sergio Massa, entendiendo que es el presidente posible, que es el presidente útil que la Argentina hoy necesita. Hay algunos como yo, que lo conocemos a Massa hace muchos años, que adherimos a su pensamiento, a su tarea, a su coraje para hacer las cosas, pero incluso hay otros que se reencuentran con un presidente posible que nos permita transitar la crisis, los problemas. La Argentina tiene crisis que no son de hoy, que se han transitado de diferente manera, como la inflación, y que la verdad que hay algunos que plantean, y ustedes lo escucharon, algunos que plantean enfriar la economía, otra vez recetas recesivas, antiguas, cerrar. El planteo de Massa es crecer y desarrollarnos. O sea, ¿cómo se paga la deuda? Creciendo. ¿Cómo se mejoran los salarios? Creciendo. Creciendo, distribuyendo y con coraje para que eso suceda. Diego, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la mesa. No, a un corte. Vamos a corte. A un corte y al regreso nos cuenta Nico Fiorentino la semana de cada candidato. ¿Qué debe hacer? ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a decir? ¿Cuál va a ser el objetivo? Y puedo agregar algo, vamos a charlar sobre radicalismo. Viene Gustavo López, referente, dirigente de Forja, y en Rosario ha pasado algo muy interesante. Muchos dirigentes radicales que se empiezan a manifestar en contra de las políticas, por ejemplo, que recortan la educación pública. Todo eso después del corte. Amamos hacer televisión pública. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Al parecer, una persona da alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida. Pero, ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? Me refiero a esos primeros pasos, a los siguientes, incluso a aquellos pasos en falso. Todos esos son los que nos permiten avanzar. Esos pasos son los que cuentan. Keep Walking, Johnny Walker. La escuela viene a Tecnópolis. Hasta el 20 de octubre, con entrada gratuita. Tecnópolis para mí es una fuente de
información. Para mí es un lugar fantástico. Gracias a esta experiencia ellos aprenden. Es algo que no se olvida. Lo lúdico tiene otro impacto. Se aprende jugando también. Todos los jueves y viernes de 9 a 17 horas. Vení con tu escuela. Inscribite en tecnopolis.gov.ar. Tecnópolis, la potencia de lo colectivo. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es? Si tengo que hablar con alguien, le hablaría de los valores con los cuales fue construida la sociedad argentina. ¿Qué piensa? Lo de Milei, lo de la dolarización, que favorece claramente el desarrollo del narcotráfico en la Argentina. Sí. Y Teruel, en el fondo, reivindica los crímenes de la dictadura. No los reivindica, los justifica. Crónicas de campaña. Agustín Rossi. Lunes, 22 horas. Televisión Pública. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Este 22 de octubre, la opción es kirchnerismo o libertad. Pongamos punto y aparte. La libertad avanza. Carolina Píparo, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Javier Milei, presidente de la Nación. Lista 135. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Ya está Gustavo López con nosotros, es el vicepresidente del ENACOM, pero también es un dirigente radical que siempre ha estado en la transversalidad que había propuesto Néstor Kirchner, desde Forja, su espacio político, y por supuesto integrante del Frente para la Victoria, del Frente de Todos y ahora Unión por la Patria. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Gusto. Gracias. A ver, ¿cómo estás viendo el momento del radicalismo en esta tensión entre ser parte Juntos por el Cambio y tener que jugar orgánicamente, y al mismo tiempo la sensación es que se desviven por decir, che, Milei es un límite, no vamos ni locos ahí, y algunos coqueteos de Patricia Bullrich o del PRO que ha tenido con Milei también? Es que son dos elecciones distintas. Yo creo, bueno, ahora tenemos en juego quién entra a segunda vuelta, es decir, la elección presidencial, cuáles son los dos candidatos que entran a segunda vuelta, 4 provincias en juego, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. Tenés Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. Tenés diputados, tenés senadores. Entonces, es lógico que el radicalismo juegue a apoyar a Patricia Bullrich porque tiene todo eso en juego. Pero también es lógico que algunos dirigentes empiecen a decir, yo a Milei no lo puedo votar. ¿Y por qué es lógico? Milei Milei sueña con el país anterior a Irigoyen. Dice que el primer populismo, y lo desprecia como tal, fue Irigoyen. Habla mal de Alfonsín y reivindica a la dictadura militar. Y el juicio de las juntas lo hizo Alfonsín. Es decir, nadie que provenga del radicalismo y que se siente irigoyenista o que se sienta alfonsinista puede acompañar a Milei. ¿Hablas de dirigentes o de votantes o de base? Hablo de las dos cosas. Y en el interior del interior está más arraigado. Hoy hicimos un acto en el Paseo de la Plaza, fuerzas progresistas de centro izquierda e izquierda, y había muchos radicales que vinieron de la provincia de Santa Fe, además de la gente de Ricardo Alfonsín, porque algunos ya directamente quieren jugar ahora con Massa, y otros en realidad, yo lo que creo es que terminada la elección del domingo, y yo creo que, bueno, vamos a una segunda vuelta, y Massa está seguro en esa segunda vuelta, creo que hay que sentarse y dialogar. Estoy leyendo ahora Conocer a Perón. Gran libro. Gran libro, exactamente. Yo era adolescente
pero viví el retorno de Perón, la hora del pueblo. No llegué a votar en el 73, voté por primera vez a los 26 años en el 83, pero digo, fui partícipe de la multipartidaria del 81-82 y conocí la hora del pueblo del 72. Bueno, eso era un llamamiento a la unidad nacional. Lo que estaba enfrente era más fácil de distinguir porque eran las dictaduras, es decir, se vestían distintos, se vestían de militares y estaban de la vereda enfrente. Ahora, es más confuso, pero es la dictadura. Digo, es la reivindicación al terrorismo de Estado. Y yo creo que la segunda vuelta es democracia o autoritarismo. Que no es peronismo, kirchnerismo, es democracia o autoritarismo. Me interesa que compartamos lo que dijo hoy temprano Gerardo Morales, gobernador radical de la provincia de Jujuy, con respecto a esto que decís. ¿Qué genera Javier Milei en cierto sector de Hoy Juntos por el Cambio? No hay ninguna duda, el radicalismo está con firmeza trabajando en Juntos por el Cambio y no nos planteamos ninguna otra hipótesis que la de que Patricia esté en segunda vuelta. ¿Cómo se imagina un gobierno de Milei? No, yo creo que no, es inviable, no tiene plan, no tiene proyecto, no saben qué hacer, no tienen equipo. El país va a estar peor que con Alberto Fernández y Sergio Massa, estar peor. ¿Este tipo de comentarios en un balotaje cobran otra dimensión? Sí, absolutamente. A ver, el radicalismo está gobernando 5 provincias. Ningún gobernador puede tirarse a la locura de Javier Milei. No solo ya en términos institucionales, que es gravísimo, sino en términos económicos. Los intendentes, Juntos por el Cambio tiene 500 intendentes. ¿Qué intendente puede tirarse a esa aventura? A esa aventura que es un precipicio, digo que es una locura, que está queriendo provocar en este gobierno, y si no lo provocaría en el de él, una hiperinflación para licuar el peso, subir el dólar. Digo, los salarios se van a pulverizar, no vas a tener modelo económico. Digo, si vos no producís nada, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque ya lo vivimos esto, lo vivimos en la dictadura. Se multiplicó por 5 la deuda externa, de 9.000 a 45.000. Lo vivimos en el menemismo, digo, la fiesta del 1 a 1 fueron 160.000 millones de dólares de deuda externa. Lo vivimos con Macri, que es muy reciente, solo del fondo 45.000 millones de dólares. Ahora, todo eso acumulado es un salto a la nada lo de Milei, porque ¿cómo haces sin reservas, sin dólares, sin esto, sin lo otro, y con una pobreza del 40%, provocar un shock económico que va a significar pulverizar por 2, por 3 o por 4 los salarios? Entonces, es sensato lo de Gerardo Morales. Dice, bueno, cualquier gobierno de Milei sería absolutamente inviable, no tiene proyecto para nada. Yo lo único que me imagino es, así como en los 90 se vendieron las empresas públicas, esto es entregar el litio, el petróleo, el gas, entregar vaca muerta, entregar los recursos naturales a los fondos buitres. No tiene otro proyecto, una toma de ganancias y después que se arregle otro. ¿Nico? Gustavo, quiero preguntarte por el motor del antiperonismo, porque siguiendo tu hipótesis de que existiera, digamos, un universo que, llegado el momento de balotaje, se encontrase con ese abismo, la democracia o lo otro. La pregunta es, bueno, no votará a Milei, sigamos esa hipótesis. A Milei no lo pueden votar, un radical que se considere irigoyenista, alfonsista, no lo podría votar. ¿Eso significa automáticamente que votaría a Unión por la Patria? No, yo creo que hay que trabajar y mucho. Creo en el gobierno de unidad nacional. Y la unidad nacional es contra un monstruo que es un gobierno autoritario y además una locura económica. Y me parece que hay que sentar las bases, vuelvo a repetir, hasta el domingo esto es imposible, digo, todos queremos ganar. Digo, ellos quieren ganar, nosotros queremos ganar, Milei quiere ganar. Sí, de hecho, perdón, declaraciones como la de Morales, yo te diría que siendo candidato o siendo referente de Juntos por el Cambio, son desaconsejables antes del domingo. Por eso. Son más post-domingo. Ahora, el 23, ¿qué haces? Yo creo que algunos van a tener que actuar por arriba, otros vamos a tener que actuar por abajo, recorrer el país y rescatar las raíces históricas. Digo, si yo me sentí orgulloso de Alfonsín por el juicio a las juntas y después en la transversalidad con la política de memoria, verdad y justicia, ¿cómo vas a apoyar a uno que reivindica al genocidio o al terrorismo de Estado? Digo, no, viniendo del radicalismo no podés. Ahora,
¿Alcanza con eso o no? Me parece que, como hay una cosa muy antiperonista o muy antikirchnerista también en juego, bueno, me parece que hay que sentarse, plantear un gobierno mucho más amplio que el peronismo, mucho más amplio que el kirchnerismo, porque además la gravedad de la crisis lo requiere, y me parece que hay que hacer acuerdos programáticos y acuerdos de gobierno. ¿Que Cristina se haya corrido de la escena ayudó a eso? En ese sentido sí, en el sentido del antiperonismo o del antikirchnerismo que profesan muchos. Ahora, si yo fuera empresario, hay muchos empresarios, ¿están dispuestos a arriesgar su capital porque son antikirchneristas y van a votar a Milei, que a lo mejor les hace volar su fábrica o sus... Bueno, lo hicieron con Macri. 2 veces, digo, lo hicieron con Macri hace poquito. Entonces, ninguna pyme puede apoyar a Milei. Las grandes empresas, ¿puede más ese odio? Bueno, me parece que ahí es un trabajo de masa muy grande, muy importante, de todos los partidos que lo acompañamos, para, bueno, correr el eje. Así como durante décadas el eje fue peronismo-antiperonismo, el eje pasó a ser kirchnerismo-antikirchnerismo, hoy el eje me parece que vuelve a ser democracia-autoritarismo, o vuelve a ser un país viable a un país inviable. Ahora, hay que trabajar para instalar eso, solo hay 30 días después del 22, pero creo que hay que trabajar mucho y me parece que hay elementos como para salir a trabajar. Y creo que los mayores elementos son los que van a tener responsabilidad de gobierno, municipal o provincial, porque ya les pasó una vez con Macri. Bueno, no les puede pasar 2 veces con alguien que les está proponiendo directamente un delirio. Todas las propuestas económicas llevan a un desastre. Mirá lo que pasó, Gustavo y audiencia, hoy en el acto de cierre en la Ciudad de Buenos Aires de Bullrich, una charla con un militante silvestre de Juntos por el Cambio, y esto decía. ¿Va que llega al balotaje, Pato? No creo. Hipotético caso. Massa Milei, ¿por dónde vamos? Massa. Bien, ¿por qué? Porque con Milei tengo un límite. Es una cosa, sus declaraciones solamente de órgano, su falta de conciencia ecológica. Ese es mi límite. Interesante. Yo tengo una pregunta sobre esto, además de tu reflexión, Gustavo. Vos decís que después de las PASO Milei se lo vio más, estuvo más expuesto, porque la verdad es que una enorme cantidad de definiciones de Milei ya eran previas y sin embargo la mayoría lo votó, por lo menos en las PASO. Porque yo creo que no lo votaron ni por su plataforma ni por sus propuestas políticas. Porque después de 40 años de democracia, tener un 40% de pobres muestra un fracaso de la dirigencia política en general, entre los que me incluyo. Digo, y tienen más responsabilidad los que tuvieron mayor actuación de gobierno. Después podemos atribuir responsabilidades concretas al macrismo, al Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo le explicás a alguien que tiene menos de 30 años que no tiene ningún registro del 2001, no tiene ningún registro de lo que significó la última crisis económica de la Argentina? No lo tiene. O sea, a veces no me alcanza esa explicación. Yo la entiendo, parece loca, pero yo no tuve ningún registro vívido de la dictadura, pero sé lo que pasaron mis viejos, sé lo que pasaron los amigos de mis viejos, sé lo que pasaron pibes y pibas que fueron apropiados. Cierto, pero vos tenés que hace 15 años hay un grupo de medios que está mañana, tarde y noche metiéndote en la cabeza que el kirchnerismo es la causa de todos los males de la Argentina. Y esto influye. Digo, en algún momento y en algún lugar pega. Y en algún lugar te pega. Entonces, los factores de poder trabajaron mucho sobre eso. Digo, así como yo viví la dictadura, los factores de poder también colaboraron mucho para que la dictadura pueda cometer los crímenes que cometió. Se hablaba de enfrentamientos, no había desaparecidos, éramos derechos humanos, los argentinos están afuera en el exterior gozando de la fresca viruta y acá no ha pasado nada. Entonces, mira, el otro día, después del primer debate, yo doy en económicas una materia de derecho hace 30 años. Yo dije, yo no me puedo quedar callado, doy una materia de derechos. Si yo llego y no digo nada después de las barbaridades de Milei, y les leí, para que no haya ninguna sospecha, les leí el prólogo del Nunca Más, donde en la CONADEP no había ningún peronista. Estaba Sábato, estaba Magdalena Ruiz Guiñazú, estaban las 3 principales religiones de la Argentina. ¿Pibes de qué? ¿Y pibas de qué? 20 años. 20 años. Sí, entre 19 y 22. Sí. Es una materia de primer año.
y les leí la introducción al libro. Y yo ya no recordaba muchas cosas. Es del año 84, septiembre del 84. Apenas habían pasado 9 meses de la llegada de Alfonsín al gobierno. ¿Y qué dice ese prólogo? No hubo una guerra, no hubo excesos, fue terrorismo de Estado, había un plan concreto para hacer desaparecer. Había 300 centros clandestinos de detención y cada una de las Fuerzas Armadas tenía vía libre para organizar esa represión. Ahora, me interesa qué te respondieron, porque ese target de edad que vos mencionás, incluso de hombres y mujeres o chicos y chicas que van a la universidad pública, más varones, ¿no? ¿Son votantes de Milei? Sí, muchos son votantes de Milei. Por ahora escucharon, el jueves tengo clase nuevamente, voy a esperar una reflexión por parte de ellos, algún trabajo práctico, porque estamos hablando de la vida y la muerte. Digo, estamos hablando de vivir o no vivir, estamos hablando de que te roben tu identidad y te críen durante 30 años con otra identidad, o que te tiren desde un avión estando vivo. Les cuesta reaccionar por el momento. Ahora, lo que uno tiene que decir es, si queremos vivir esto... ¿No se arma debate entre los alumnos? No, no se ha armado. En este caso no. Yo doy en 2 universidades. En José C. Paz están mucho más politizados. Mira. Y no porque militen, porque hay, primero, son mucho más pobres, hay mucho más trabajo social, la mayoría de la gente participa de una actividad social, o en un comedor, o en un club de barrio, y la viven en la diaria. Y hay más discusión entre el que vota Milei, el que vota Massa, el que vota... Prácticamente no hay votantes de Milei, y en todo caso vivieron las penurias del macrismo y saben que pueden ir a la universidad porque se crearon 9 universidades en el conurbano, si no hubieran llegado absolutamente nunca. ¿Vos ves esa conciencia más en una universidad conurbana como la de José C. Paz que en la Universidad de Buenos Aires? En este momento sí. Ahora, también veo, ahí en Económicas domina el radicalismo, que defienden a Alfonsín, que defienden los derechos humanos. A ver, ustedes estaban hablando de Rosario, una marcha de 20.000 personas organizada por la Universidad Nacional de Rosario, gobernada por un radical, en contra de las políticas públicas de Milei y de Patricia Bullrich respecto de la universidad. Es fuerte. Es muy fuerte. Entonces, yo no arriesgo de acá al 22 de octubre qué va a votar cada uno. Sí. ¿Pero Franja Morada podría bancar a Massa? Es que yo lo que creo es que hay que buscar los puntos de contacto. Digo, hay que buscar los puntos de contacto. El radicalismo se ha hecho fuerte con la reforma universitaria, con la autonomía universitaria, siempre ha defendido la escuela pública. El peronismo ha dado la gratuidad en la enseñanza universitaria. Entonces, digo, ese es un punto en común, la educación pública. La ciencia y la tecnología es un punto en común. Y te digo más, es más punto en común del kirchnerismo que de la tradición peronista que no estaba con la autonomía. Los derechos humanos. Cuando discutimos quién hizo más, Alfonsín o Néstor Kirchner, y yo digo, qué discusión inútil. Son los dos que hicieron. Claro. Después están los que no hicieron o tiraron para atrás. Tengo una última pregunta respecto de otra de tus especialidades. Pero perdón, puntos en común. Sí. Esto es lo que hay que buscar, puntos en común. Que son los medios. Vos participaste muy activamente en la discusión por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y ahora da la sensación que todo se pone en juego, que la política y la que define se pone en juego en medios no tradicionales, en medios que van a la espontaneidad, que no van al desarrollo de una idea en un largo plazo. ¿Cómo estás viviendo eso y si es una pelea pendiente? Sí, es una pelea pendiente por varios motivos. No por motivos de libertad de expresión, sino porque con las nuevas tecnologías el mundo todavía no ha encontrado la fórmula o la forma de cómo el destinatario final, que somos todos nosotros, pueda descubrir una noticia falsa de una noticia verdadera, independientemente de la opinión de la noticia. ¿Sí? Digo, cada uno tiene derecho a dar su opinión y a mostrarla como quiera. Ahora, la construcción le pasó a los ingleses con el Brexit y con Cambridge Analytica y Facebook. Le vendieron los datos, le dieron vuelta a una elección. Pasó con Bolsonaro. Entonces, la utilización de herramientas tecnológicas y de noticias falsas a través de esas herramientas tecnológicas todavía no se le ha encontrado la vuelta de cómo atenderla. En todo caso, bueno, siempre hay que pensar en cómo garantizar la mayor diversidad,
la mayor pluralidad para que el ciudadano tenga la mayor cantidad de información. Después será responsabilidad. A ver, Milei es una creación de los medios. Y ahora algunos de esos medios que crearon el monstruo se dan cuenta que el monstruo se los va a devorar. Es un tipo autoritario. Digo, si le grita a una periodista o a un periodista y le dice burra a alguien que le hace una pregunta. Te voy a humillar. Muy bien. Cuando tenga poder, ¿qué va a hacer? Cuando Victoria Villarroel tenga poder, ¿qué va a hacer? Entonces, hay un peligro muy grande en lo institucional y hay un peligro muy grande en la economía cotidiana de cada uno de nosotros. Busquemos los puntos en común. Antes de cerrar, Flor, una pregunta. Sí, de otro tema, pero por el tema dólares y todo, sé que ahí desde el ENACOM están esperando la licitación del 5G y el Ministerio de Economía está diciendo a través de eso nos van a entrar 1.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar eso? Porque efectivamente podría ayudar mucho en materia de reservas. El martes 24. El martes 24 hacemos la subasta en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK hacemos la subasta del 5G. Cada bloque de 100 megas son 350 millones de dólares, así que y se han presentado 3 oferentes, así que esperamos recaudar de piso 1.050 millones de dólares, que sirve para 2 cosas. Primero, para las arcas del Banco Central, son recursos genuinos, no le pedimos plata prestada a nadie, son inversiones. Y segundo, entramos en la era del 5G, en un desarrollo tecnológico que va a revolucionar las comunicaciones. Gustavo, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a la mesa. Dale, que Fiorentino prometió mucho, prometió qué pasa Pará de de prometer, acá, Fiorentino. qué pasa hasta que arranque la veda, que es 8 de la mañana del viernes. Sí, 8 de la mañana del viernes. Vamos a contar un poco qué es lo que tienen previsto para esta semana los 3 principales candidatos y candidatas a la presidencia, porque detrás de su recorrido siempre hay algún dato. Si quieren, arranquemos por la agenda de Javier Milei, que hoy estuvo en Lomas de Zamora y en Moreno, muy al nivel, su estilo es el de caravana, más que el de acto. Lomas es una ciudad, un distrito que va a aparecer mucho acá. Mañana va a seguir... sí. Mañana va a seguir en el conurbano, todavía no tenía los destinos confirmados, y el miércoles vuelve a cerrar, igual que previo a las PASO, en el Movistar Arena. No sé si es por cábala o por si le cierra por ubicación, además de ser un lugar hermoso. Esa es la agenda de Milei. Vayamos a Massa, que hoy ya lo vimos, estuvo en la provincia de San Luis. Mañana va a participar en Sarandí del acto de cierre de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Mañana es 7 de octubre, Mañana además. es 7 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Va a ser, creo, el último acto de estadio grande en el que vamos a ver al candidato a presidente de Unión por la Patria. ¿Va a estar Cristina? Y ahora te explico, no va a estar Cristina. No va a estar Cristina. Hoy, si no recuerdo mal, Mario Seco confirmó, intendente de Ensenada, confirmó que no va a formar parte de la... Digamos, la lógica es la misma que viene sosteniéndose en la campaña, darle la centralidad total a Sergio Massa. El miércoles va a acompañar a Leandro Santoro el cierre de Unión por la Ciudad, así se llama el sello en la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser en el Luna Park. Parece que va a haber show musical del Toro. Ah, el disfraz del toro, claro. Mirá vos. Pegó el toro, entonces. Sí, me gusta el toro, Que pegó va a haber bien. un show musical, sí, me parece bastante entretenido. Y el jueves resta definirse, había 2 versiones. Una, seguro el cierre no va a ser en el AMBA, eso lo tienen decidido, no saben en qué ciudad y ni de qué provincia, o si lo saben, por lo menos no lo dijeron a la prensa hasta ahora. Y estaba la opción del gran acto con gobernadores, y por eso le dije que probablemente el último gran acto sea en Arsenal, porque lo que están pensando ahora es algo mucho más minimalista, en una fábrica donde la foto sea más despojada de dirigentes y más de laburantes. Básicamente, más el candidato de muy Unidad trabajadores. Ciudadana 2017. Si lo pensás un poco, y nos queda Patricia Bullrich, que hoy la vimos, hizo el cierre en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Belgrano. El mañana tiene recorrido todo zona Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza. Si vos ves todos los distritos, Venado Tuerto, que es provincia de Santa Fe, Río Cuartos en Córdoba, 4 de los 5 son ciudades en provincias que ganó. Claro. Los que buscan es justamente
obviamente mostrar la ganadora sacándose fotos con ganadores. Ese es el objetivo. Y el cierre es el jueves en Lomas de Zamora. Decíamos, va a aparecer mucho en Lomas de Zamora porque el jueves va a ser Insaurralde. Lo vamos a escuchar un montón de veces Se sirvió en bandeja hasta que en un momento concluya la campaña. Gracias, Nico. Por favor. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Acá en San José, Entre Ríos, amamos ver la televisión pública. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Una palabra, la escucha, el decir que no está solo, que no le pasa a esa persona solamente lo que le pasa, es mejor que una pastilla. Está un poco la estigmatización y el creer que la persona que tiene algún tipo de padecimiento es una persona que está loca. No soy loca, la mayoría de la gente toma pastillas, por lo menos ansiolíticos, y no lo dice porque le da vergüenza. Nosotros hacemos guardias de 12 horas, durante las cuales atendemos a todos los llamados telefónicos que se hacen a la línea. Ofrecemos contención y orientación cuando la necesitan. Todo está ahí. Todo está ahí. El tema es que hay que mirarlo. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras, con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Proba tu nuevo mix. Lo primero que tenemos que estar convencidos que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país. Está bien hablar, pero yo entre hablar y hacer elijo hacer. Cuando hablo de la recuperación PYME, hablo de 12 meses con creación de 11.300 nuevas empresas en la Argentina. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y el FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Castillo, Schlotauer, Pitrola y Lancete Diputados, Frente de Izquierda, lista 136. Cumple Carrefour. Un gran festejo viene con las mejores ofertas. Hasta el miércoles, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en todos los bombones y tabletas de chocolate. Y en marcas de hierba, cervezas y hamburguesas. 3x2 en vinos y espumantes. Asado de novillo a 1.465 pesos por kilo. Además, si sos de Mi Carrefour, participa por compras gratis hasta fin de año. Podés ganar 150.000 pesos. Vení al Cumple Carrefour. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca? Juan José Esper, candidato a diputado provincial por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132. Bueno, muy bien. Estamos cerrando Desiguales. Mañana, horario especial, Lucila, Sí. porque juega la selección. 11 de la noche juega mañana Argentina contra Perú. Sí. 20 horas va a haber Desiguales. Y ahora, ¿Va Lionel? al término, no se sabe todavía, al término de nuestro programa se viene un nuevo capítulo de Crónicas de Campaña que viene dando que hablar, porque Sí. fue Sergio Massa hablando de la reta, ayer Patricia Bullrich diciendo que ella sabía mucho de economía, que la estaban editando y haciéndole un poco de burla. Y hoy se viene un nuevo capítulo con Agustín Rossi, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de la Nación, actual jefe de gabinete. ¿Va a estar con Ibáñez? Creo que con Ibáñez, sí. Bueno, nos quedamos viendo Crónicas de Campaña. Mañana Desiguales, 8 de la noche. Chau.